Día a día, como científicos o analistas de datos, lo normal va a ser que trabajemos con varias bases de datos, varias tablas que muchas veces vamos a tener que unir entre sí utilizando una o varias columnas. Esto es lo que en el mundo del análisis de datos se conoce como hacer un join entre dos tablas. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Los joins son muy típicos en SQL, pero también los vamos a poder realizar en otras herramientas como Python. En concreto vamos a utilizar la librería Pandas para ver cómo podemos unir dos tablas entre sí. Así que vamos a ello. Me llamo Javier Canales y esto es Garage Data Pills. Como siempre, empezamos con un cuaderno de Jupyter con código de Python que podréis descargar en la descripción de este vídeo, por si queréis seguir o aplicar vosotros este código en vuestro ordenador. ¿Qué tenemos aquí? Pues una imagen que si habéis trabajado alguna vez con SQL os va a sonar seguramente, que son los 4 tipos principales de joins: el inner join, el outer join, el left join y el right join. Vamos a ver cómo podemos realizar estas 4 uniones diferentes utilizando la librería Pandas. En nuestro caso, en vez de utilizar la palabra join, vamos a utilizar el método merge, que lo explicamos un poquito más abajo. Primero vamos a ver las bases de datos con las que vamos a trabajar. Son 2 bases de datos muy sencillitas que se crean corriendo este código. Vamos a tener una base de datos de álbumes, 4 álbumes de rock y de reggae, y luego una base de datos de artistas. En los álbumes tenemos un álbum de los Rolling Stones, otro de Janis Joplin, otro de los Beatles y otro de Bob Marley. Para que cuadraran estas 2 tablas perfectamente, deberíamos tener en la base de datos de artistas que tenemos aquí abajo, pues los mismos 4 artistas. Sin embargo, por un error humano, en vez de poner a Bob Marley, como tenemos en la base de datos de álbum, lo que vamos a tener es a Bob Dylan. Y este pequeño error nos va a valer perfectamente para comprobar el funcionamiento de los 4 tipos de joins. Empezamos por el inner join. ¿Qué es lo que hace el inner join? Básicamente, unirme 2 bases de datos o 2 tablas utilizando una o varias columnas en común y mostrándome únicamente las filas que aparecen en las 2 tablas que queremos unir. En nuestro caso, cuando hacemos el inner join, vamos a utilizar el método merge, como ya hemos adelantado, que se aplica sobre una base de datos, que en este caso la vamos a aplicar sobre el data frame albums, y luego como primer parámetro del método merge vamos a decirle a Pandas la otra base de datos que queremos unir, que en este caso va a ser artist. Y luego tenemos 2 parámetros esenciales para que merge funcione. El primero es on, que le vamos a decir la columna o las columnas que van a ser comunes en las 2 tablas. En este caso solo tenemos una tabla o solo tenemos una columna que va a ser artista, y tenemos how, que aquí le vamos a decir qué tipo de join queremos. Por defecto merge va a tomar el inner join, pero bueno, lo podemos especificar aquí nosotros si queremos, como hacemos aquí, ponemos inner y listo. Entonces cuando hacemos esa unión vemos que nos aparece una base de datos con más columnas, que tiene la columna como un artista, y luego solo nos va a mostrar 3 filas. ¿Por qué 3 filas? Porque son las únicas 3 filas comunes en las 2 bases de datos, que en este caso van a ser los Beatles, Janis Joplin y los Rolling Stones. No nos va a aparecer información ni de Bob Dylan ni de Bob Marley porque no aparecen, una aparece en una tabla y otra aparece en otra. Para conseguir que nos aparezcan todos los artistas utilizamos lo que se llama el outer join, la unión externa. En este caso cambiamos inner por outer y vemos que el resultado va a ser una base de datos con las mismas columnas que la anterior, pero esta vez tenemos 5 filas en vez de 3. Y eso es porque nos va a mostrar la información de todos los artistas que aparecen tanto en una como en otra tabla. Y va a ser interesante cuando vayamos a Bob Marley y a Bob Dylan, que Bob Marley vamos a tener información del álbum, que es Uprising, pero no vamos a tener ninguna información relativa a la nacionalidad del artista, o cuántos álbumes tiene, o si la persona está en activo o no. Y cuando vayamos a Bob Dylan, pues va a ser el caso contrario. Vamos a tener información sobre el artista, pero no vamos a tener información de ninguno de sus álbumes, porque en la base de datos de álbum pues no aparece ningún álbum suyo. Pasamos ahora a 2 primos hermanos, el left join y el right join. Vamos primero al left join, que lo que va a hacer es unirme de nuevo por la columna en común, pero en este caso solo me va a mostrar las filas que aparecen en la tabla de la izquierda, la tabla left, que en este caso va a ser álbum. Y aquí lo vemos muy claro, tenemos merge, lo que queda a la izquierda de merge
es la base de datos de la que vamos a extraer las filas, y luego tenemos la base de datos de la derecha, que es Artist. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se me hace la unión y tengo una base de datos con 4 filas, que son las mismas 4 filas que aparecían en la base de datos álbum, pero cuando vamos a Bob Marley, pues como es de esperar, tenemos valores nulos cuando sale la información del artista, porque no tenemos información de él. Y el caso opuesto pues sería el right join, la unión de la derecha, que en este caso, en vez de utilizar las filas de la izquierda, como hacíamos en el left join, vamos a utilizar las filas de la derecha, de la columna de la tabla de la derecha. En este caso nos aparecen los 4 artistas de los que tenemos información, pero de nuevo, cuando vamos a información de algún álbum de Bob Dylan, pues vemos que no tenemos información porque no hay ningún álbum en la base de datos de álbum. Vemos que al final el left join y el right join es lo mismo, es básicamente cambiar uno por otro y tendríamos el mismo resultado, pero ya os adelanto que el común de los mortales utiliza más el left join que el right join, por una sencilla razón, y es porque nosotros leemos de izquierda a derecha y Python también lee de izquierda a derecha, y decirle que nos haga un right join, que analice primero esto para luego volver atrás, parece un poco extraño, no estamos acostumbrados, y es por ello que se suele utilizar el left join. Esto ha sido todo sobre Merge. Os invito también, en cualquier caso, a que os metáis en la documentación del método, que lo tenéis aquí en el enlace, porque Merge es un método muy potente de pandas y vais a encontrar muchos otros parámetros que nos van a permitir jugar con un poquito más de precisión y hacer otras virguerías con Merge. Así que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestras dudas en los comentarios y os contestaremos sin problemas. Y si os ha gustado este vídeo, pues suscribiros, porque vamos a seguir subiendo de forma semanal vídeos y tutoriales que esperemos que os sigan ayudando para crecer y desarrollaros como científicos y analistas de datos. Nos vemos pronto.